¿En dónde nos quedamos? Pues estuvimos en el mantenimiento, ¿no? Lo último que tengo yo es, seguiremos con el mantenimiento del trastorno de pánico. El mantenimiento. No sé. Vale. A ver cómo... Si os pongo esto así lo veríais. Una hoja. Bueno, está en blanco, pero veis la hoja, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Es que si esperáis ver algo escrito. Vamos a ver cómo funciona todo lo que os estuve hablando. Lo que es la percepción de una sensación. Por ejemplo, una palpitación, una sensación de ahogo. Los pensamientos catastrofistas, las conductas de evitación, la autoobservación, todo eso en su conjunto voy a explicaros en un esquemilla el funcionamiento. Voy a tomar una nota aquí para que lo podáis ver. Bueno, vamos a poner un estímulo desencadenante. Por ejemplo, sensación de ahogo. Antes del estímulo desencadenante, vamos a colocar la autoobservación excesiva. Y vamos a colocar también la ansiedad anticipatoria. De forma que imaginaros que una persona con trastorno de pánico se va a enfrentar a una situación que tiene asociada con los ataques de pánico, una situación agorafóbica. Por ejemplo, ir a la peluquería. Conforme se va dirigiendo a la peluquería, el acercamiento al estímulo puede ser un acercamiento físico en espacio, estás cada vez más cerca de la peluquería, o temporal, estás cada vez más cerca a la hora de la cita con la peluquería. Entonces, la persona, conforme se va acercando a esa situación, va autoobservándose y se va incrementando la ansiedad anticipatoria. Estas dos variables van a incrementar la probabilidad de detectar un síntoma. Entonces, la persona se percibe uno o varios síntomas de ansiedad, por ejemplo, ahogo, taquicardia, cualquiera de las sensaciones que tiene asociadas a los ataques de pánico y que le producen miedo o ansiedad. Cuando se percibe esa sensación, aparecen o entran en juego los pensamientos catastrofistas. Por ejemplo, me va a dar un infarto. Y se desencadena el ataque de pánico. Una vez que se desencadena el ataque de pánico,
se podrían poner en práctica dos tipos de comportamientos. Uno sería la conducta de escape. Si la persona ya está en la situación, ya está en la peluquería. Y otro sería la conducta de evitación. Sería que la persona decide no ir a la peluquería. Ambas conductas, como expliqué, estarían mantenidas principalmente por reforzamiento negativo, reducción de ansiedad, aunque también pueden estar mantenidas por refuerzo positivo de atención social o atención familiar. ¿Pero qué ocurre con la conducta de escape o de evitación? La persona estaba en la situación agorafóbica, tenía unas sensaciones, pensó que le iba a dar un ataque de pánico, escapó de la situación, se redujo esa ansiedad. Pero también ocurre una cosa. Si yo pienso que la peluquería me va a dar un ataque de pánico, me quedo dentro de la peluquería, pues observaré que no me ha dado ningún ataque de pánico. Perdón. Si yo estoy en la peluquería, pienso que me va a dar un infarto y me quedo en la peluquería, comprobaré que no me ha dado el infarto. Pero como he escapado, he salido de la situación, lo que se produce aquí es una pérdida de la posibilidad de desconfirmar el pensamiento catastrofista. Y por tanto, se incrementa el grado de creencia en el pensamiento catastrofista. Se incrementa el grado de creencia en el pensamiento catastrofista. Porque yo pienso que si me hubiera quedado en la peluquería me hubiera dado el infarto. Porque no he comprobado que no me ha dado. Entonces, o se mantiene la creencia o se incrementa la creencia. Pero no disminuye. Y nos vamos al principio de nuestro esquema. Al mismo tiempo, se incrementa la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria se puede reflejar en el pensamiento: cuando vaya a la peluquería me va a dar un ataque de pánico. Como he ido y me ha dado el ataque de pánico, aunque no haya llegado a ir, me iba a dar, pues esa ansiedad anticipatoria se va a incrementar. ¿Lo entendéis? Es decir, yo tenía un pensamiento que es se puede decir que es un pensamiento de predicción del futuro, en el que pensaba que cuando fuera a la peluquería me iba a dar un ataque de pánico. Si yo he ido a la peluquería y me ha dado un ataque de pánico, ese pensamiento se va a incrementar, la creencia se va a incrementar lo que es la ansiedad anticipatoria. De hecho, cuando se hace un tratamiento del pánico y la agorafobia, de lo último que va a desaparecer va a ser la ansiedad anticipatoria. Porque yo,
antes del tratamiento creía que si, por ejemplo, cogía el coche me iba a dar un ataque de pánico. Y el mismo pensamiento ese hacía más probable que me diera, por lo cual pues me solía andar. Entonces pensaba que me iba a dar un ataque de pánico al coger el coche. Cuando haces el tratamiento y ya te has expuesto varias veces a coger el coche y no te ha dado ningún ataque de pánico, ni te ha dado un infarto, ni te ha dado nada, no se quita automáticamente la creencia de que cuando te subas en el coche te va a dar un ataque de pánico, sino que se va quitando progresivamente, es lo último que desaparece. La autoobservación excesiva, que lo teníamos también en el principio de nuestro esquema, también se va a incrementar por estas conductas de escape o evitación. ¿Por qué? Porque gracias a esa autoobservación, al ir pendiente de mis sensaciones, he podido evitar el ataque de pánico. Le da una función a esa autoobservación. ¿Me he explicado? Yo tengo una pregunta. Si el miedo es al ataque de pánico en sí, puede que la persona no lo relacione ni con el coche ni con nada, ¿no? Y que sea simplemente que tenga miedo de que le pase en cualquier lado. Es que me recuerda a alguien que conozco y he pensado, hostia, sí. Es todo. O sea, es el avión, el metro, el coche, todo. Esos serían el trastorno de pánico sin agorafobia, sin conducta agorafóbica. Que la persona no asocia los ataques de pánico a situaciones concretas. Entonces, en ese caso, lo que desencadena el ataque de pánico pues, es la percepción de alguna sensación o un pensamiento. Claro. No, si el inicio es el mismo, lo que pasa es que no hay conducta evitatoria de un sitio, hay de muchos, ¿no? Bueno, esto sería así, pasa que no sé hasta qué punto se puede ver. Poco, ¿no? Sí, un poco se ve. Sí, pero no se ve lo que está escrito, se ve cómo está hecho. O sea, no se ve la letra, pero se ve el dibujito. Sí, tampoco está muy bien hecho. Aquí en este lado he puesto los antecedentes, la ansiedad anticipatoria y la autoobservación. Incrementa la probabilidad de percibir sensaciones, se percibe la sensación, pensamientos catastrofistas, ataque de pánico, conductas de evitación o escape mantenida por refuerzo positivo y negativo, la pérdida de la posibilidad de desconfirmar los pensamientos catastrofistas y por tanto se incrementa el grado de creencia en los pensamientos catastrofistas y se incrementa a su vez la conducta de autoobservación y la ansiedad anticipatoria. Esto lo sitúo. En primer lugar vimos, esto también sería la tercera sesión educativa en pánico, ¿no? En la primera se va a hablar en general de lo que es la ansiedad, los trastornos de ansiedad, lo que es la respuesta de alarma, los cambios que se producen en la respuesta de alarma. Y luego vamos a explicar cómo aparece el trastorno de pánico, como un conjunto de comportamientos, de conductas nuevas que no existían antes y que aparecen a partir del primer ataque de pánico. El primer ataque de pánico puede tener múltiples causas, puede ser por problemas cervicales, una bajada de tensión, una bajada de glucosa, exceso de estimulantes, hay una serie de factores que contribuyen a que aparezca ese primer ataque de pánico, pero a partir de ese primer ataque de pánico se crean unos aprendizajes, aparecen unas conductas nuevas que no existían antes y que ya constituyen lo que es el trastorno de pánico. Por eso en trastorno de pánico vamos a ver siempre estas cosas, el miedo a las sensaciones, los pensamientos catastrofistas, la autoobservación excesiva, la ansiedad anticipatoria, las conductas agorafóbicas y
esos comportamientos nuevos que han aparecido con el primer ataque de pánico se mantienen de esta forma. Esto es lo que hace que eso se siga manteniendo en el tiempo. Situar el contexto, ¿no? Sí. Bueno. Nos vamos a la... Una pregunta. Es que ha sido muy rápido. En la primera sesión se habla simplemente de la ansiedad, ¿no? Sí. Como concepto general. Y no se va más allá. No. ¿Y en la segunda? El inicio del trastorno de pánico. ¿Cómo se inicia el trastorno de pánico? A partir del primer ataque de pánico. Vale. Y en la tercera, el mantenimiento, que es este. Bueno, nos vamos a la evaluación específica del trastorno de pánico. Como sabéis, en todos los casos se va a hacer una evaluación general. La entrevista inicial para evaluar el funcionamiento en distintas áreas de la vida de la persona, y en general la entrevista inicial es para conocer a la persona. Si está casado, soltero, en qué trabaja, si alguna vez ha tenido un problema psicológico, si ha estado en tratamiento, hacer una entrevista general para hacernos una idea de cómo es la vida de esa persona, cómo se ha iniciado el trastorno, cómo se ha mantenido, que si ha hecho algún tipo de tratamiento, si está tomando medicación, qué medicación está tomando, etc. Aparte de esa entrevista general o entrevista inicial, habría que hacer una entrevista específica si creemos que la persona presenta trastorno de pánico. En la entrevista específica lo que vamos a evaluar es, por un lado, algunos criterios del diagnóstico del trastorno de pánico con el DSM-5, pues, lógicamente, si ha tenido ataques de ansiedad, ¿no? ¿Qué sensaciones tienen esos ataques de ansiedad? ¿Cómo se inicia, se mantiene, evoluciona un ataque de pánico? Las sensaciones que tiene durante el mismo. Si había algún cambio de comportamiento en relación con los ataques de pánico, si la persona está preocupada o le da miedo tener nuevos ataques de pánico, o le da miedo las consecuencias del ataque de pánico, etc. Eso serían unas preguntas más centradas en el diagnóstico de DSM-5, ¿no? Pero a la hora de hacer un diagnóstico correcto, con el conocimiento que tenemos del trastorno de pánico, tendríamos que preguntar sobre estas cosas que os he estado explicando. Si hay conductas de autoobservación, si cuando tiene esas sensaciones, qué miedo le produce el notarse esas sensaciones, de 0 a 10, que puntúe el miedo para ver el miedo a las sensaciones. Si hay ansiedad anticipatoria, si cuando tiene que enfrentarse a una situación, pues está pensando que le va a poder dar un ataque de ansiedad en esa situación. El tipo de pensamientos que le vienen a la cabeza cuando está nervioso, para ver la existencia de pensamientos catastrofistas. Y si hay conductas de agorafóbicas, qué situaciones evita o qué situaciones se enfrenta a ellas a pesar de la ansiedad. Es decir, veremos la agorafobia y básicamente eso, ¿vale? En la entrevista específica, por un lado, los criterios del DSM-5 y por otro lado, estos comportamientos típicos del pánico que nos ayudan más al diagnóstico que los propios criterios diagnósticos.
Si hacemos la evaluación teniendo en cuenta los criterios de DSM-5 y estas características que tiene el trastorno de pánico, la posibilidad de error es prácticamente nula. Antonio, ¿sí? El orden, para saber un poco de cuando tú te llega el paciente, lo que haces es la entrevista inicial, lo primero de todo, que es la de conocerse y todo eso. Y recuerdo que nos dijiste que en esa misma tú ya pasas los test, ¿puede ser? Sí. Vale, ya haces la evaluación general. Sí, más o menos, espérate. Vale, ahora Básicamente, sesión inicial en trastorno de pánico. Entrevista general y entrevista específica. Vale. Porque ya... ¿En la misma? Ya sí, ya en la primera sesión ya tenemos que tener claro si es trastorno de pánico o no. ¿Vale? Vale. Bien. En evaluación psicométrica, ¿qué cuestionarios vamos a pasar en la primera sesión de pánico? Vamos a pasar 3. El BDI, para ver el nivel de depresión o estado de ánimo bajo. El BAI, para ver el nivel de ansiedad. Y el cuestionario de creencias de pánico, de Greenberg. Esos 3 test solo en la primera sesión. Si seguimos con la evaluación siempre que se pueda se hace durante las 3 primeras sesiones, incluida la primera y 2 más. Entonces, yo normalmente la segunda suelo aprovechar para hacer más test. ¿Qué nos faltaría de la evaluación? Si ya hemos pasado creencias de pánico, BDI y BAI, en la segunda sesión tenemos que repetir BDI y BAI, porque eso ya si está alto se repite toda la semana. ¿Está alto toda la semana? ¿Has dicho? Sí, para ver la evolución. Si tú le pasas a una persona BDI y BAI y te puntúa 0 o una puntuación muy baja, a lo mejor lo vuelve a pasar la segunda semana y si sigue estando bajo ya no lo pasan más. Vale. ¿Pero por qué lo pasas todas las semanas? Porque si en la primera sesión, en un caso de pánico, nos encontramos que el nivel de depresión es alto, por ejemplo, te puntúa 25, tú vas a mandar unas pautas para intentar que eso mejore. Entonces, ¿tú cómo sabes si esas pautas han funcionado o no si no vuelve a pasarlo la segunda? Igual con el BAI de ansiedad. Son muy sensibles al cambio terapéutico y son como nuestros indicadores de esa parte del tratamiento, de los niveles de depresión y ansiedad. En la segunda, pues continuamos, entre la segunda y la tercera, ¿no? Continuamos las variables clínicas. Como hemos pasado BDI y BAI, pasaríamos el PSWQ, inventario de preocupaciones, el RATUS de asertividad y el Rosenberg de autoestima. Y respecto a la evaluación específica con instrumentos psicométricos del trastorno de pánico, como hemos pasado el de creencias de pánico, pues pasaríamos el inventario de cogniciones, que mide también pensamientos catastrofistas, pero digamos los más prototípicos. El inventario de sensaciones, que lo que nos mide es el miedo a las sensaciones. Y el inventario de movilidad, que nos mide las conductas agorafóbicas. Y ya con eso tenemos... Perdona un segundillo, que me están pidiendo una cosa.
que irlo directamente. Es que a mí me da cosa por si se escucha mucho la tecla. Natalie, te he perdido. Ya. No, no estoy tanto. ¿Cómo? ¿Se ha ido? No, te veo, Antonio. ¿Me veis a mí? Sí, ahora sí. Sí, ya sí. Ah, qué raro. Es que me han llamado y está conectado con el ordenador. Ya está. Bueno, el trastorno de pánico, a la hora de comprenderlo, de conocerlo rápidamente, es una fobia a la ansiedad. Es como si una persona tiene miedo a cualquier otra situación, en este caso lo que tiene miedo es a la propia ansiedad, o a los síntomas de ansiedad. Bueno, respecto a el diagnóstico diferencial, os expliqué también un poquito, hay que hacerlo respecto a aquellas enfermedades médicas que pueden dar lugar a síntomas parecidos al trastorno de pánico. La forma de hacer esto, tenéis que conocer esas enfermedades, las que pueden dar lugar a síntomas parecidos al pánico, y las pruebas que se hacen para diagnosticar esas enfermedades. Entonces vosotras lo que hacéis es preguntarle al paciente, pues, esperad un segundillo.